¿Conoces esa sensación que tienes cuando estás en un sitio completamente a solas y de repente se te eriza hasta el último pelo de los brazos? Esa percepción inquietante que te hace quedarte paralizada a medio paso y contener la respiración, aguzando el oído para intentar identificar algo que no llegas a reconocer. Yo solía pensar que era simple paranoia, la imaginación desbordada de alguien que pasaba demasiado tiempo en lugares aislados. Ahora sé que no es así. Ahora entiendo que nuestros cuerpos a veces perciben cosas que nuestra mente consciente se niega a aceptar. Y a veces lo que te observa desde ahí fuera es algo que no debería existir. Tengo que contar esta historia desde el principio, aunque una parte de mí todavía no se cree que ocurriera. Me llamo Margaret Chen y llevo casi 25 años haciendo senderismo y fotografiando la fauna de estos bosques. Empecé con apenas 18, recién salida del instituto, apuntándome a las acampadas con mi abuela, que se conocía cada sendero, cada arroyo y cada prado escondido que merecía la pena en esta zona. El Allegheny National Forest se convirtió en mi segundo hogar, y cuando mi abuela falleció, seguí volviendo año tras año, aprendiendo a conocer el terreno como ella me había enseñado. Estos no son los típicos senderos bien cuidados de un parque natural, con postes kilométricos y merenderos. Hablo del interior más recóndito del bosque, de lugares donde la bóveda de árboles es tan densa que el mediodía parece el atardecer, y donde la carretera asfaltada más cercana está a una caminata brutal de 6 horas por un terreno que destrozaría a la mayoría de los senderistas ocasionales. Creía que conocía estos bosques mejor que mi propio piso en Pittsburgh. Estaba totalmente equivocada, de cabo a rabo. Todo empezó el otoño pasado cuando empezaron a filtrarse informes por las pequeñas comunidades de los alrededores del bosque sobre algo que estaba destrozando campamentos en las zonas remotas del norte. No eran los destrozos habituales de un oso. Esto era distinto, de una violencia que no tenía sentido. Tiendas de campaña hechas jirones, sillas de camping retorcidas hasta convertirlas en formas irreconocibles y, lo más perturbador de todo, profundos arañazos tallados en los troncos de los árboles a alturas que habrían requerido una escalera para alcanzarlos. El servicio forestal lo achacó oficialmente a un oso negro agresivo, pero la explicación no convenció a nadie que viera los daños con sus propios ojos. Llevaba semanas encontrando huellas extrañas antes de decidirme a instalar mi primera cámara. A primera vista, casi parecían de oso, pero algo no cuadraba. Eran demasiado alargadas, demasiado estrechas en el arco y aparecían en patrones que sugerían una locomoción bípeda. Las pisadas eran enormes. Medí un rastro cerca del cruce de un arroyo y la huella más grande medía 43 centímetros del talón a la punta. Más preocupante era la longitud de la zancada. Lo que fuera que dejó esas huellas cubría terreno a un paso que a mí me habría obligado a correr para seguirle el ritmo. Y luego estaban las marcas de garras, arañazos verticales que descendían por la corteza de los árboles desde alturas de 2,5 metros o casi 3, y que parecían deliberados, casi artísticos en su precisión. Una mañana, a finales de septiembre, me topé con un rastro fresco de esas huellas tan características. Conducían directamente hacia un claro que llevaba años vigilando, un espacio natural con una cueva poco profunda visible en la base de un acantilado de piedra caliza. Pero esa mañana, al acercarme al claro, la sensación era diferente. La sinfonía habitual de sonidos del bosque había desaparecido. Ni carboneros, ni ardillas, ni cuervos. El bosque contenía el aliento, y el peso de ese silencio me oprimía como una fuerza física. Fue entonces cuando decidí instalar una cámara de vigilancia específica. Elegí un punto a unos 25 metros del borde del claro
y monté la cámara en un haya robusta. El ángulo me daba una vista despejada de la zona abierta y de la boca de la cueva. El plan era sencillo: dejar la cámara grabando durante una semana y luego volver para comprobar qué había registrado. De vuelta a mi coche, no podía quitarme de encima la sensación de que no estaba sola. Era como un picor que no podía rascarme, una conciencia persistente de que algo seguía mis pasos entre los árboles. La semana pasó con una lentitud agónica. Llegó el 30 de septiembre e hice el largo viaje en coche y la caminata aún más larga de vuelta al claro. La cámara estaba exactamente donde la había dejado. Recuperé la tarjeta SD y me fui a casa, ansiosa por ver qué había captado durante la semana. Esa noche cargué las imágenes en mi portátil. Los primeros 5 días mostraban el desfile esperado de fauna forestal. Entonces llegué a las imágenes de la 6ª noche. La marca de tiempo indicaba las 3:14 de la madrugada. La primera foto estaba oscura, pero algo grande se movía en el extremo del encuadre. La segunda foto, capturada 3 segundos después, lo mostraba con más claridad, y lo que vi me heló la sangre. Fuera lo que fuese, no era un oso. La figura estaba completamente erguida, claramente bípeda, y era increíblemente alta. Las proporciones del cuerpo no eran humanas. Los hombros demasiado anchos, el torso demasiado grueso, los brazos demasiado largos. Toda la figura estaba cubierta de un pelaje denso y oscuro. Pero fue la tercera foto la que de verdad hizo añicos mi concepción del mundo. La criatura se había acercado lo suficiente como para que pudiera distinguir detalles en la imagen infrarroja. Estaba mirando directamente a mi cámara. El flash se había reflejado en 2 ojos, dándoles un brillo espeluznante y luminiscente, y el ángulo de la cabeza dejaba absolutamente claro que la criatura se había percatado de mi equipo y lo estaba examinando activamente. La cuarta foto volvía a mostrar el claro vacío. Me quedé mirando esas imágenes durante horas, intentando desesperadamente convencerme de que estaba viendo algo normal. Llamé a mi amiga Denise, una veterinaria muy escéptica, con la esperanza de que pudiera encontrarle una explicación lógica. Pero cuando le enseñé las fotos, su confianza habitual flaqueó. Tras 20 minutos de examinarlas en silencio, finalmente dijo: «Maggie, no sé qué es eso. No he visto nada parecido en mi vida». A la mañana siguiente, había tomado una decisión que más tarde lamentaría. Necesitaba mejores imágenes. Pasé el día siguiente reuniendo mis otras 2 cámaras de fototrampeo, baterías extra y tarjetas de memoria. El plan era crear una formación triangular alrededor de la posición de mi cámara original, estableciendo campos de visión superpuestos que captarían cualquier cosa que se moviera por el claro desde múltiples ángulos. 2 días después, volví al bosque. En cuanto me acerqué al claro, descendió el mismo silencio opresivo. Instalar las cámaras me llevó más tiempo de lo que había previsto, y durante todo el rato no pude quitarme la sensación de que me observaban. Fue mientras colocaba la tercera cámara cuando encontré la primera huella fresca. Estaba allí, en un trozo de barro blando, tan clara como si la hubieran puesto deliberadamente para que la encontrara, justo al lado de donde había estado arrodillada. La huella era reciente, no podía tener más de un día. Quienquiera que la hubiera dejado podría haberme tocado mientras yo me concentraba en mi tarea. Esa idea me provocó un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Terminé de instalar las cámaras lo más rápido que pude. De vuelta hacia mi coche, la sensación de ser observada era más fuerte que nunca. Varias veces estuve segura de oír algo moviéndose en paralelo a mi camino entre los árboles. En un momento dado, me detuve y oí lo que sonó como una rama pesada partiéndose en algún lugar detrás de mí, seguido por el crujido de algo grande moviéndose entre la maleza espesa. 3 días después, decidí revisar mis cámaras antes de tiempo.
La caminata de vuelta transcurrió sin incidentes hasta que me acerqué. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había salido terriblemente mal. La primera cámara que revisé, la que estaba cerca de la entrada de la cueva, había desaparecido. La correa de montaje estaba rota y la cámara había sido retirada por completo. La segunda cámara seguía en su sitio, pero la habían recolocado deliberadamente para que apuntara hacia el sendero por el que yo siempre me acercaba. Mi cámara original permanecía, pero al aproximarme pude ver grandes huellas borrosas en la carcasa del objetivo. No eran humanas. Recuperé las tarjetas de memoria de mis 2 cámaras restantes y me marché. Esa noche descubrí que mis peores sospechas estaban fundadas. Las cámaras habían captado extensas grabaciones de la criatura examinando mi equipo. Las imágenes eran más claras, mostrándola acercarse a la ubicación de cada cámara, pasando varios minutos en cada una con lo que parecía ser una atención cuidadosa y sistemática. Pero la imagen más inquietante fue la última capturada, tomada apenas 2 horas antes de que yo llegara al claro. La criatura estaba de pie al borde de la línea de árboles, parcialmente oculta, y parecía estar vigilando el sendero por el que yo me acercaría. Me había estado esperando. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente tomé una decisión que iba en contra de todos mis instintos. Decidí pasar una noche en el bosque cerca del claro. Metí en la mochila una tienda pequeña, un saco de dormir y la escopeta del calibre 12 que guardaba para los encuentros con osos. El plan era acampar a unos 200 metros del claro, en una pequeña elevación que me daría una vista despejada. Me instalé para esperar la oscuridad. Durante el primer par de horas, todo pareció normal. Hacia las 10:15, los sonidos nocturnos habituales empezaron a desvanecerse, uno por uno, hasta que el bosque quedó en un silencio casi total. Fue entonces cuando oí los pasos. Eran pesados, bípedos y muy espaciados, moviéndose lentamente por el perímetro del claro que tenía debajo. Cerca de la medianoche, los pasos se detuvieron. Luego oí movimiento directamente detrás de mi campamento. Me giré lentamente, pero no pude ver nada en la oscuridad. Entonces oí pasos a mi izquierda y más movimiento a mi derecha. Estaba rodeada. Durante las 2 horas siguientes me senté inmóvil, escuchando el movimiento a mi alrededor. Varias veces oí lo que sonaban como vocalizaciones graves y retumbantes, como si se estuvieran comunicando entre sí. Alrededor de las 3 de la madrugada, todo volvió a quedar en silencio. Justo antes del amanecer, me quedé dormida unos minutos. Me desperté al oír cómo abrían la cremallera de mi tienda. El sonido era inconfundible. En la tenue luz del alba, pude ver una gran silueta oscura agachada junto a la entrada de la tienda, manipulando la cremallera con una destreza asombrosa. Contuve la respiración y permanecí completamente inmóvil. La criatura pasó varios minutos examinando el interior de mi tienda, metiendo la mano y moviendo las cosas en silencio. Sacó mi saco de dormir y pareció estar palpando el material. Cuando terminó, se dirigió a mi mochila, sacando los objetos uno por uno, examinándolos con aparente fascinación y volviéndolos a guardar. Durante toda esta investigación, se movió con una fluida y casi grácil economía de movimientos que sugería una tremenda fuerza física contenida con sumo cuidado. Después de quizás 20 minutos, se enderezó, un movimiento que me hizo ser muy consciente de lo alta que era, y se alejó entre los árboles. A la luz del día, encontré huellas por todas partes, que mostraban al menos a 3 individuos distintos. Pero el descubrimiento más perturbador me esperaba en mi coche. Grandes huellas de manos cubrían la puerta y la ventanilla del lado del conductor. Habían encontrado mi coche y lo habían examinado a fondo. Sabían de dónde venía, dónde había acampado y cómo pensaba irme. Esa noche
Hice algo que nunca había hecho antes. Busqué en Internet información sobre lo que había vivido. Encontré cientos de informes similares de toda Norteamérica. Gente que describía encuentros con criaturas grandes, inteligentes y bípedas que mostraban una curiosidad notable. Lo que más me preocupó fueron los relatos de un comportamiento cada vez más audaz. Acercarse a los campamentos, examinar el equipo y seguir y observar activamente a los visitantes humanos. Intenté mantenerme alejada de esa zona del bosque, pero evitarla no fue suficiente. Empecé a notar señales de que mis visitantes nocturnos podrían haberme seguido. Huellas en la tierra blanda alrededor de mi bloque de pisos. La sensación de ser observada cuando sacaba la basura. La primera prueba definitiva llegó aproximadamente un mes después. Me desperté una mañana y encontré unas grandes y características huellas de manos en el exterior de la ventana de mi dormitorio, en un segundo piso. Darme cuenta de que una o más de estas criaturas me habían seguido desde el bosque, habían encontrado donde vivía y habían mirado por la ventana de mi dormitorio mientras yo dormía, fue aterrador más allá de toda descripción. 2 días después, al volver a casa del trabajo, encontré algo esperándome en el capó de mi coche, la cámara de fototrampeo que me habían robado del claro. Cuando revisé la tarjeta de memoria, encontré docenas de imágenes nuevas. Algunas eran fotos del bosque desde ángulos y lugares que no reconocí. Pero las imágenes finales fueron las más inquietantes. Mostraban mi bloque de pisos, mi plaza de aparcamiento, mi balcón, la ventana de mi dormitorio, fotografiada desde fuera por la noche, con las luces encendidas. El mensaje era inequívoco, sabían dónde vivía, y mi retirada de su territorio no había puesto fin a su interés por mí. Esa noche oí pasos pesados moviéndose por el aparcamiento de abajo, ruidos de arrastrar los pies en el pasillo fuera de mi puerta. A la mañana siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Presenté mi dimisión en el trabajo, contacté con una inmobiliaria y vendí todo mi equipo de montaña. Empecé a hacer planes para mudarme a un lugar lejos de bosques y montañas, un lugar llano, urbano y poblado. Ha pasado más de 1 año desde mi último encuentro definitivo. Tengo un nuevo trabajo y un piso nuevo en Columbus, una nueva vida que no tiene nada que ver con la naturaleza que una vez amé. Pero sigo sin aventurarme en zonas remotas y sigo comprobando mi entorno con regularidad. La experiencia cambió por completo mi forma de entender lo que podría vivir en las vastas áreas salvajes de este continente. Hay lugares ahí fuera donde existen cosas que la mayoría de la gente consideraría imposibles de creer, y algunas de esas cosas son lo suficientemente inteligentes como para devolverle la vigilancia al vigilante. Nunca antes le he contado esta historia a nadie, en parte porque sé lo increíble que suena, pero también sé que mi curiosidad casi me costó algo más que unas cuantas noches en vela. Ahora sé que hay lugares en este mundo donde los seres humanos no son los observadores más inteligentes. Hay misterios que es mejor no resolver. Hay preguntas que nunca deberían ser respondidas. Y hay cosas que observan desde la oscuridad que es mejor no observar a su vez. Ojalá pudiera dejar de preguntarme qué querían, qué intentaban averiguar, qué podrían haber hecho si no me hubiera retirado cuando lo hice. Estas preguntas me acompañan durante el día y me atormentan por la noche. El precio que pago por haber vislumbrado algo que nunca debí ver. La mujer que era antes de ese otoño, aquella mujer segura de sí misma, amante de la naturaleza, que creía conocer todos los secretos que guardaban aquellas montañas, ya no existe. En su lugar hay alguien más cauteloso, más consciente, más respetuoso con las fronteras entre el mundo humano y el mundo más antiguo y extraño que coexiste con él. Tened cuidado ahí fuera. Prestad atención al silencio.
Confía en esa sensación cuando tus instintos te griten que te están observando. Y si encuentras huellas enormes alrededor de tu campamento, si tus cámaras de fototrampeo empiezan a moverse solas, si el bosque se queda en silencio de una forma que parece deliberada en lugar de natural, aléjate. Simplemente aléjate y no mires atrás. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir. Y algunos descubrimientos, una vez hechos, no se pueden deshacer. Aprendí la lección por las malas. Sobreviví. Pero la supervivencia tuvo un precio que todavía estoy pagando y probablemente siempre pagaré.